Yo voy a comenzar esta entrevista, si me permiten, dándole simplemente una brevísima reseña, dos títulos de lo que es hoy un editorial, una nota muy extensa que realiza Mariana Iglesias en el diario Clarín de Buenos Aires, bajo el título "A pesar de las campañas, los femicidios no bajan y crece la crueldad". Está hablando de la realidad en la República Argentina de esta situación. Hubo 290 crímenes de mujeres en 2016 y por primera vez fueron más los casos de apuñaladas que las baleadas. El 64% de estas mujeres fue asesinada por su pareja o por su ex, con una fuerte fotografía, obviamente, que ustedes pueden apreciar allí en el diario Clarín. Reitero, la periodista Mariana Iglesias realiza un amplio informe en el que obviamente concluye que es una realidad, que más allá de las campañas y todo lo que se ha tratado de realizar con movilizaciones verdaderamente multitudinarias en el vecino país, es una realidad que lamentablemente sigue creciendo. Y aquí en el Uruguay, más allá del proyecto integral de lo que es el tema de la violencia de género que está a estudio del Parlamento, recuerdan ustedes que en estas últimas horas la bancada de legisladoras Frente Amplistas aprobó presentar otro que contemple la creación del femicidio como figura penal. Es momento entonces, a partir de allí, de abrir un debate, porque fueron muchos los que salieron a decir que no solamente no se iba a encontrar una solución con esto, sino que más que nada era una decisión un tanto simbólica, porque en realidad, para hablar desde la perspectiva legal, lo que se generaba no era para nada solución a este problema. Pero qué mejor que recibir hoy al reconocido abogado, penalista y catedrático grado 5 de Derecho Penal, el doctor Miguel Langón, para hablar un poco sobre el tema y entenderlo un poco más. Bienvenido, un placer tenerlo en la mañana de Arriba Gente. El placer es mío, saludos a toda la audiencia y es un gusto estar con usted de nuevo. Bueno, obviamente que sin entrar en absoluto en ese debate que se ha generado sobre si, como los hombres son los que hacen las leyes, en esa suerte de enfrentamiento entre feministas y machistas, en lo que también se ha generado un poco esta situación, ¿cuál es el alcance de lo que se está pretendiendo presentar como femicidio o feminicidio? No sabemos exactamente el término, habrá que ver en su momento cuando el proyecto de ley finalmente aparezca y se conozca en su redacción, ¿no? Sí, a mí me parece que puede ser muy interesante aportar algo positivo a la discusión y no hacer una cuestión meramente académica sobre la cual hemos escrito ampliamente y enseñado. El delito de homicidio es un delito tradicional. El código es mejor no tocarlo, un gran respeto al Código Penal, salvo que se haga una reforma integral como la que se lanzó en 2005 y que culminó con un proyecto de una comisión especial que habría que rever porque ya fue entregada a la comisión Cairoli, digamos, hace un tiempo, porque es un cuerpo de leyes que tiene que funcionar armónicamente. Hay algunas cosas que me parece que son prácticas para solucionar el problema sin entrar en un derecho penal simbólico, porque el derecho penal no tiene que ser simbólico. El derecho penal es una mera herramienta de hacer justicia y de retribuir un hecho material que afecta gravemente la vida comunitaria. Hay cosas que a mí me parecía que son prácticas y no las he escuchado en el debate. A ver. Nosotros tenemos, por ejemplo, la agravante de la alevosía, que es matar a alguien que no se puede defender. La muerte de un ciego, de un paralítico, de un bebé, la muerte de una mujer. Cuando hay una diferencia muy grande, la persona que está inerme, la persona que está dormida, la mujer que pesa 50, 60 kilos y el hombre 80, 120, y la muele a golpes, no puede enfrentarse, son homicidios alevosos. ¿Y eso no se usa? La alevosía es una agravante genérica, sigue siendo homicidio simple. Una solución, porque casi toda la violencia doméstica contra la mujer es alevosa por estas circunstancias de indefensión,
Bastaría poner la alevosía como debe ser, porque eso fue un error de Irureta Goyena. Eso es un problema que lo hemos dicho, lo ha dicho toda la cátedra. El Código Penal que tenemos vigente, Irureta lo hizo, según dice la leyenda, en un viaje que hizo hacia Europa, y ahí escribió el código y reestructuró el Código Penal italiano de la época, y se le quedó la alevosía como agravante genérica y la premeditación como agravante especial del homicidio, cuando son iguales, de la misma ontología. Entonces bastaría que el legislador dijera la alevosía la saca de agravante genérica y la pone como un agravante especial o muy especial del homicidio, y ya solucionamos, yo diría, casi el 100% de los casos de violencia doméstica, porque siempre que un hombre mata a una mujer, ella va a estar indefensa, va a estar en situación de inferioridad física por los golpes, por lo que usted decía hoy, los tiros a la mujer que no tiene o las cuchilladas. Así que eso sería una cosa muy práctica, y ya tenemos lo que queremos, que es y una reforma que no generaría disputa doctrinaria de tipo alguno, porque es un error admitido que la alevosía, matar a un bebé, por ejemplo, matar a un paralítico, matar a un ciego, a un anciano, a un minusválido, por la espalda, a un hombre dormido, todo eso es alevosía y es homicidio simple. Entonces, esa me parece que es una cosa práctica para decir. Después hay que decir otras cosas que lamentablemente tienen que ver con los operadores del sistema. Yo vi que hay toda una discusión sobre la brutal ferocidad y el homicidio pasional. Sí. Lo que se quiere tipificar como femicidio son todos homicidios muy especialmente calificados por la brutal ferocidad. ¿Qué es la brutal ferocidad? Matar con un motivo absurdo, o incompartible o inaceptable para la sociedad actual. Por ejemplo, la mato porque no quiere reiniciar la vida de pareja, la mato porque se fue con otro, la mato porque no me hizo la comida. La mató porque se fue a un baile, como sucedió hace pocos días atrás. Lo que tiene usted en la mano es el Martín Fierro, es decir, el viejo Vizcacha dice que mató a alguien, a una mujer, porque le sirvió un mate frío. Eso es brutal ferocidad, o sea que tiene una pena de 15 a 30 años. Basta eso. Ahora, la jurisprudencia, como tenemos la atenuante general del crimen pasional, la emoción y la pasión como atenuantes, ha entendido que son incompatibles la brutal ferocidad con el crimen pasional. Yo como fiscal he tenido oportunidad, un caso muy de laboratorio, pero que está publicado en la revista del Instituto Uruguayo de Derecho Penal. Cuando era fiscal, un individuo mata a la mujer porque se niega a hacerle la comida. Ella le dice que no va a cocinar porque había ido a hablar con él y no hacerle, estaban separados, en fin. Y como fiscal yo pedí homicidio con brutal ferocidad. Y en tercera instancia, digamos, llegó hasta la Suprema Corte en casación, que no es una tercera instancia porque podía considerarse tal, y ellos dijeron, la justicia entendió que era un crimen pasional, porque el individuo, un hombre de unos 55 años, vio que su vida se desmoronaba, que su esposa no volvía con él. Entonces está ese problema. El crimen pasional no se puede eliminar, porque sería eliminar la naturaleza humana. La gente tiene pasiones y por eso es que hay tanta diferencia entre el mínimo y el máximo. Se podría hacer una declaración que dijera que no son incompatibles. ¿Por qué? Porque entonces un individuo que da muerte a la mujer con un motivo absurdo para la sociedad, pero que para él puede ser muy valioso, se le fue el motivo de su vida porque se va mi amor y sin ella no puedo vivir. Bueno, entonces suicídese, pero él mata a la mujer. Hay muchos casos, en ese caso se podría imputar brutal ferocidad y considerar la atenuante de la pasión y de la emoción. Entonces tenemos entre 15 y 30. Habrán femicidios que se castigan con 30 años y otros que se castigan con 15. Ahí entra el juego de agravantes, atenuantes y la posibilidad del juez de fijar la pena justa que se adecua al caso dentro de los márgenes de la pena legal, que es muy severa. Ahí tiene dos reformas: la alevosía como agravante especial o muy especial, y tal vez una declaración, interpretación auténtica de la ley que diga que no son incompatibles la brutal ferocidad con el crimen pasional, de manera que se pueda considerar la angustia del individuo dentro de márgenes muy duros de pena, de penalización. Desde el punto de vista punitivo,
¿qué diferencia hay entre especial y muy especialmente agravado? El monto de la pena. ¿Cuánto es la diferencia? El monto de la pena, el especialmente agravado va hasta 24 años y el muy especial hasta 30. O sea, son 6 años de diferencia. Son 6 años de diferencia y que eso también habría que reverlo. Por eso le digo, no es tan fácil reformar el código, porque ahí tiene, si pone el femicidio como muy especialmente agravado, la muerte del padre, por ejemplo, el parricidio, el matricidio, el fratricidio, se va a castigar hasta 24 y la muerte de una mujer, una concubina o una pareja se va a castigar hasta 30, lo cual algunos podrán estar de acuerdo y otros podrán decir, ahí hay una distorsión. También podría establecerse especial y muy especialmente agravados y eliminar esa diferencia. Habría que estudiarlo a fondo. Eso por eso le digo, el Código Penal no es para... Es maravilloso escucharlo al doctor porque va dando tantos elementos que uno entiende por qué comenzó diciendo que hay cosas que él no tocaría. Sí, claro. Porque se toca una y se trastoca todo. En todo caso, aprovechar la coyuntura para 2 o 3 cositas básicas, como le digo, la alevosía. Usted, poniendo la alevosía como un agravante especial o muy especial, ya me lleva el 100% de los femicidios como delito muy especialmente agravado, sin tocar la estructura. Y hay otra cosa que me parece importante, que eso merecería un debate nacional. Sí. Nosotros tenemos vigente las medidas eliminativas de seguridad, que hay un silencio atroz sobre eso, y los jueces no las aplican. Se podría aplicar medidas eliminativas de seguridad para los homicidios por la gravedad del hecho o por la naturaleza infame de los móviles. Eso está previsto. ¿Qué son esas medidas? Y las medidas son aditivas a la pena. Usted le podría poner a un homicidio de estos clásicos porque a veces son homicidios múltiples, ¿sabes? Mata a la mujer, mata a los hijos, mata al cuñado, o a la suegra junto con ellos, en fin. Que también es un agravante especial y muy especial del homicidio, los homicidios plurales, ¿no? Eso está previsto también. Pero las medidas eliminativas de seguridad, ¿se van a aplicar o no se van a aplicar? Si no, deroguémoslas. Porque las medidas de seguridad se habían derogado en 1985, sin debate, por razones políticas y coyunturales que no viene al caso de discutir ahora. Se reimplantaron en 1993, también por razones coyunturales y sin debate. Fue por el caso, como es tan notorio y ha sido mencionado tanto, lo voy a mencionar, que es el caso de Pablo Goncalves, lo cual era absurdo también, porque al único que no se le podía aplicar medidas eliminativas era él, porque no se pueden aplicar con retroactividad. Pero ahí quedaron las medidas vueltas a implantar. Eso viene del peligrosismo italiano, que por eso le digo es tremendamente discutible, porque es aplicarle una medida aditiva a la pena de privación de libertad que complementa la pena. Usted le pone una pena de 15 años al matador de una mujer y además de 1 a 15, por ejemplo, de medidas eliminativas. Quiere decir que va a estar 16 y cada año tendría que haber un conjunto de especialistas que digan si se recuperó, si no se recuperó, si es peligroso o no, para levantarle o no las medidas. Es una pena indeterminada, que no es una pena, que es una medida que responde a la peligrosidad y no al delito. Ese sistema habría que debatirlo. Eso está vigente en el Uruguay de hoy y nadie lo aplica. Porque fíjese que si nosotros ponemos al femicidio en el homicidio muy especialmente agravado, ¿dónde ponemos el terrorismo con una bomba en una escuela, en una guardería, o el derribo de un avión con decenas de muertos? ¿Qué pena le aplica a eso? Ahí va, por decirle. Eso hay que verlo también, es decir, ¿dónde estamos caminando? Por eso, aprovechando la coyuntura y la preocupación, que yo también la tengo y que yo he defendido, como le digo, la muerte absurda como brutal ferocidad por no hacerle la comida. Tengo otro caso histórico, un muchacho de 19 años que degolló a la novia de 16 o 17 porque ella le dijo que quería estudiar y que quería espaciar un poco la relación. Ni siquiera cortó con él, ni tenía otro, y el individuo baila de huella de parado. Eso es un homicidio de brutal ferocidad y no era necesario ningún femicidio. Sin embargo, la justicia lo condenó a 5 años porque consideró que no había brutal ferocidad, que había crimen pasional y que era un muchacho que tenía toda la vida por delante, de trabajo, de buena conducta, y lo castigó con 5 años. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de sensibilidad en la sociedad. Yo creo que esas sentencias, que le puedo dar los nombres de los magistrados, ilustrísimos, respetadísimos, en primer lugar por mí,
que no tuve suerte en la discusión en su momento y que me abatieron la pena de una forma tremenda. Yo había pedido 27 años o 22 años y la justicia termina en 5. Es una diferencia enorme. Sí, claro. Es enorme. Y basada en términos jurídicos. ¿Quién tiene razón? En aquel momento era lo tradicional. Eran incompatibles la brutal ferocidad con el crimen pasional. Las dos disposiciones están vigentes en el momento actual. Eso es lo que hay que ver. Yo creo que hoy no se sostendría eso. Tal vez no se fuera a una pena tan brutal para algunos como la que había pedido el fiscal Langón en aquel momento, pero sí ponerle 15, 16 años probablemente fuera lo justo. Doctor, ¿y usted conceptualmente es de los que cree que el agravamiento de las penas lograría bajar el índice de situaciones delictivas que tenemos, o particularmente en este caso, concretamente, el agravamiento de una situación donde se da muerte a una mujer por su género, por su condición de ser mujer, lograría bajar la cantidad de lamentables hechos que estamos informando a diario? Es un debate eterno ese, ¿no? ¿Verdad? Le puedo decir que sí, que no. Que sí y que no. Y que no. Por ejemplo, en algunas, probablemente en estos aspectos es que no, porque el individuo que mata a una mujer en estas circunstancias no está pensando en la pena. Y tanto no está pensando en la pena que en multiplicidad de casos atentan contra su propia vida. Es decir, allí se le acabó todo y a él no le importa. Y hasta se entregan. Son delitos que no trata de esconder, que el individuo lo hace. Los más fáciles de resolver para la policía. Son fáciles de resolver porque el tipo confiesa, porque se presenta, porque lo hace delante de muchos testigos o porque trata de autoeliminarse. Entonces la pena no va a tener esa probablemente. Pero la pena tiene eficacia. Por ejemplo, acá la Intendencia de Montevideo está diciendo, y yo no tengo por qué poner en duda, y creo que es verdad, porque además hay experiencia internacional, el aumento de las multas, las cámaras y el automatismo hace que la gente vaya más despacio, por miedo al castigo. Usted no quiere que le saquen la libreta, no quiere que le pongan una multa de 17.000 pesos, entonces va a andar a 45. Quiere decir que la amenaza del castigo tiene eficacia. En estos casos pasionales o humanos que responden a problemas educativos, culturales, una sociedad machista, patriarcal y todo lo demás, es probable que no tenga mucho efecto. Desde el punto de vista penal, yo creo que habría que decir que está laudado en el sentido negativo. El aumento de las penas no disminuye, no tiene eficacia preventiva. Y eso se ve en los países que tienen pena de muerte. Se ha discutido y se ha estudiado hasta el cansancio, aunque es un tema que está abierto y que puede disuadir a algunos, a otros no. Si no, la pena de muerte sería la gran solución. Te pone la pena de muerte y no hay más delitos. Y al contrario, en los países o en los estados o en los países que fueron y volvieron, al restablecer la pena de muerte no se ha notado una disminución. Al contrario, a veces es un aumento. Y hay que tener mucho cuidado también con una situación que es inherente a la condición humana. No se pueden poner penas infinitas, porque eso nos lleva al terror penal. Si yo por matar a una mujer lo condeno a 30 años o a cadena perpetua, ¿qué pena le pongo si mata a la mujer y a los 2 hijos de la mujer? ¿Qué pena le pongo al terrorista que pone una bomba en el avión? No tengo posibilidad. Entonces hay... la pena uruguaya máxima son de 30 años y teóricamente se podría aplicar hasta 45 con 1 más y 15 de medidas de seguridad, como le digo, está vigente. Si las vamos a aplicar como sociedad, claro, apliquemos. Cumpliendo los 30 más las medidas de seguridad año tras año revisando. Usted ve que no hay sentencia, si hubiera alguna, eso se podría haber aplicado con Goncalves, que los tribunales o que la Suprema Corte me dijera, Langón está equivocado, mire que en tal caso y en tal caso de homicidio se aplicó aditiva a la pena la medida de seguridad. ¿Se podría haber aplicado con Goncalves, por ejemplo? Ya que hablamos es tanto. El único caso que no, porque cuando él comete sus delitos no estaba vigente. Por lo menos es discutible. Hay una teoría, como siempre, que dice que las medidas de seguridad, como no son penas, podrían aplicarse retroactivamente. Yo creo que no, es decir, afecta, se cumplen en las cárceles, se cumple igual que la pena, y algunas reformas que se hicieron habría que modificarlas. En la legislación primitiva, hasta la década del 80, del 90, cuando había medidas eliminativas de seguridad no había posibilidad descarcelatoria ninguna. El individuo condenado a 25 cumplía 25. No había conmutación de pena, no había el 3 por 1. Si usted estaba condenado
y tenía, pues le podían poner 15 años, pero si tenía de 1 a 3 de medida de seguridad, porque tampoco era, es de 1 a 15, porque es una pena indeterminada que responde a la gran peligrosidad del individuo. Hay algunas experiencias penales de la región, por ejemplo, la producción nos acercaba material sobre lo sucedido en Perú, por ejemplo, donde se incorporó esta figura. ¿Tiene algún conocimiento de cómo ha transitado esa experiencia en estos países? No conozco con detalle como para poder opinarle. Y doctor, ¿se puede hacer algo en materia de prevención? Es decir, ya que estamos hablando de modificar legislaciones o se está debatiendo sobre eso con el resultado a la vista, ¿la justicia tiene otras o debería disponer de otras herramientas o las tiene para lo que es la prevención? En este momento estamos como con una suerte de interrupción entre la denuncia por violencia doméstica y el desenlace fatal. En el medio no sabemos qué falló, pero evidentemente algo falló. O no hubo medidas cautelares pertinentes, o no hubo un seguimiento de la situación, o no hubo una comparecencia del individuo cada tanto en un juzgado o en un lugar donde alguien pudiera evaluarlo. No sé, estoy diciendo cosas que... Bueno, el tema también es mirar un poco... El derecho penal es una herramienta muy tosca, muy limitada y que tiene una finalidad de actuar en última instancia para situaciones gravísimas y fundamentalmente frente a hechos acaecidos. Lo demás, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha hablado en estos días de educación, de modificación, de conductas, de actuar la familia, la escuela, el municipio, la parroquia, todo lo que usted... Yo estoy de acuerdo, eso no es derecho penal, no es mi especialidad. En el derecho penal las respuestas serían un poco las que le digo, y saber que no hay que hacer ingeniería social con el derecho penal. Y no es bueno que haya un derecho penal simbólico. Nosotros tenemos una enorme cantidad de figuras delictivas, no se aplica prácticamente ninguna. Y no se aplica el instituto de la doble vía, que es esto de la medida de seguridad, es la idea de responder a la culpabilidad con la pena y a la peligrosidad con la medida. Entonces le aplico la pena justa, pero me guardo el instrumento de que si sigue siendo peligroso lo sigo teniendo retirado de la sociedad. Pues es una política de exclusión y es una política preventiva, una política de erradicación, de incapacitación. La tesis es, si lo tengo guardado, no mata a nadie. Exacto. Y mientras tanto se hace viejo, que eso es horrible de decirlo, pero eso lo decía Irureta. Lo tenemos 10, 15 años y cuando sale la curva de la criminalidad, la criminalidad y sobre todo la criminalidad violenta es una criminalidad de jóvenes. Después de los 30 años, bueno, hay tremendos casos, pero son muy excepcionales. Son excepciones. Y a medida que la fuerza física va decayendo, decae. La vejez apacigua también la mente criminal. Apacigua, aparecen otros delitos, yo qué sé, los delitos del hombre que va envejeciendo, por ejemplo, en atentados sexuales insólitos de una persona que tuvo una vida normal y empieza a atentar contra los niños, o por la fantasía, por la falta de potencia que tiene. Entonces, él se cree Tarzán con un chiquilín y hace un disparate. Son cosas, excepciones, están absolutamente estudiadas y son la naturaleza humana, es decir, no se puede ir contra ella. El derecho penal prevé y tiene medios de estos. Entonces, yo sería muy cauto en la reforma del derecho penal. Andaría con mucho cuidado. Yo soy muy respetuoso de esto del feminismo, porque yo he defendido muchísimo esto. Habría que derogar todo el capítulo del delito de rapto, que es una manifestación antidiluviana de una sociedad patriarcal y machista, donde la víctima es la mujer. Se supone que está protegiendo el delito de rapto de la mujer y sin embargo hay una calificación de mujeres entre casadas, divorciadas, viudas y solteras, donde es mucho más grave el delito si usted rapta a una mujer casada porque tiene dueño, que si rapta a una mujer viuda porque como ha tenido experiencia sexual, bueno, pues con ella se puede hacer otra cosa. Esas cosas están estudiadas, están escritas y el derecho penal no tiene que ser simbólico. Nosotros del enorme campo que tenemos de delitos se aplican muy pocos. Entonces, en fin, tampoco me niego la eficacia educativa que pueda tener la norma. Bueno, pues se puede solucionar de estas otras maneras. Doctor, tenemos que cerrar, obviamente. Yo me veo tan tentado de preguntarle sobre la reforma del proceso penal que empecé a regir a partir de julio, pero de repente lo dejamos a cuenta. Lo dejamos a cuenta de una nueva visita, doctor. Me gustaría hablar de eso en agosto. Está bien. Muchísimas gracias, doctor. Hemos estado una vez más con el doctor Miguel Langón. Langón, realmente hay que decirlo, ¿no?
Claramente, cuánto payamos a veces todos. Cuando yo hablo de la opinotodología de la que tenemos muchos uruguayos, y uno escucha y se prende del debate y todo lo demás, y después escucha a alguien que sabe y dice, me tendría que callar un poquitito la voz. Gracias, doctor. Cerramos por aquí.